5 de la mañana y decíamos, ¿no? La crisis política en Brasil es también Argentina, es también Ecuador. Escuchamos a Rafael Correa en su visita. Es Bolivia, es Uruguay, es Chile, es toda nuestra región, es Venezuela, sin duda. Está aquí Atilio Boron para charlar un ratito con nosotros. Quiero destacar que Atilio es doctor en Ciencias Políticas, es licenciado en Sociología, es el director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia del Centro Cultural de la Cooperación. Gran gusto tenerte aquí, Atilio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Buen día. Bueno, perdón que hay gente que no conoces en el equipo. No te sientas... Todos amigos, viejos amigos. Bueno, Atilio, ¿dónde estás poniendo la mirada hoy? Quiero decir que hoy hay una movilización muy importante en Brasil y las últimas revelaciones, el propio empresario de exportación cárnica, el cárnico, digamos, Batistas, reconoció o dijo, no lo puede probar porque esto también hay que probarlo, ¿no? Si no todo es mediático, quiero decir. Dijo que 30 diputados, 30 legisladores fueron sobornados para que voten en contra de Dilma en el impeachment, en el juicio político, en el juicio parlamentario, en el golpe parlamentario. ¿Dónde estás poniendo la mirada hoy sobre Brasil? Bueno, sobre Brasil, en toda la actuación de la justicia, que va a ser decisiva, para impedir que Lula sea candidato en las próximas elecciones. Yo creo que el eje fundamental, toda esta maniobra... Ya no estás viendo el asunto Temer, estás viendo cómo la justicia... Temer ya es un cadáver político. Temer ya está, incluso ahí se dice, bueno, el tema no es cuándo, el tema solamente es cuándo, nada más que eso. Digo, no tiene solución. Fue denunciado, digamos, fue por esta delación que es legalizada en Brasil. Le dijo el Batista, le di tantos millones de dólares, hay testigos, o sea, hay una grabación. No, Temer está liquidado. El problema que tiene Brasil ahora es que ni el presidente del Senado, ni el presidente de la Cámara de Diputados, que serían los que siguen en la línea de sucesión presidencial, son personas que puedan asumir el cargo, porque todos están bajo fuerte sospecha de haber estado vinculados a la operación Lavallato como corruptos. Lo único que te pide en pie es la presidenta de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Lucía Cortés creo que se llama, pero que es una persona absolutamente incapaz de ejercer una función política de esa naturaleza. ¿Cuánto presiona hoy la calle? Porque por supuesto hay protocolos jurídicos para resolver esta situación. De hecho, se necesita, entiendo, una enmienda constitucional para que haya elecciones directas. Sí, pero esa enmienda dura por lo menos 6 meses en procesamiento, o sea que ese es el problema. El problema es que si entras en el rodaje institucional, ya te vas hasta mediados del 2018. Pero entonces no ves posibilidad concreta de que haya elecciones directas. Salvo que haya una explosión callejera, una irrupción pero muy fuerte, como hubo en el 84-85, que le quebró la mano a la institucionalidad brasileña y posibilitaron las elecciones directas. Pero si no. Hay un documental sobre el rol de Sócrates en ese periodo de elecciones que recomiendo. Pero a ver, Atilio, entonces vos decís, si la presión de la calle es lo suficientemente fuerte, la política encuentra la forma. Yo creo que debería encontrar la forma, pero ojo que en Brasil no hay una fuerte tradición de presión callejera como por ejemplo hay en la Argentina. Es decir, en Brasil nunca hubo un 19-20 de diciembre del 2001 como tuvimos nosotros acá. Claro. O un 17 de octubre del 45, o un cordobazo. No hubo nada de eso, claro. Juan Carlos, no hubo nada de eso. Bueno, en el golpe contra Dilma no fue suficiente, ¿no? No hubo nadie, Pablo. Si el problema, yo a veces comento, ¿no?, con los amigos, digo, ¿era la situación económica de Venezuela mucho mejor que la de Brasil? No, era todo lo contrario. La de Brasil, al lado de Venezuela, una situación mucho más manejable. ¿Pero cuál era la gran diferencia? Y que Maduro salía a la calle y tenía 1 millón de tipos. Dilma salía a la calle y había 30, 40 personas ahí rodeando el Palacio de Planalto y nada más. Yo creo que este es el dato decisivo. Entonces, en Brasil no hay esa tradición movilizacionista y esto viene de muy lejos. No nos olvidemos un detalle histórico, estando acá en presencia de un historiador como Juan Carlos, es muy importante plantear esto. Brasil fue el último país en el mundo que abolió la esclavitud. Este no es un dato menor. Esto está en el ADN
¿no es cierto?, de la sociedad brasileña. Y entonces pedirle que haya ese tipo de movilización en un país así, con esa cultura de sumisión, ¿verdad?, y de sometimiento, es muy difícil. Ahora, Tilio, recién mencionaba Venezuela, ¿no? Y claramente las condiciones económicas o la crisis económica tiene otras características. También Venezuela tiene su propia constitución. Todo este proceso emergió o Sí. pudo gestar una nueva constitución. Te pregunto esto porque a mí cada vez que hablamos de Brasil y todo lo que ha ocurrido desde la propia golpe parlamentario de Dilma, es la calidad de la democracia. Una suerte de democracia sucia, un ejemplo democrático contrario, es una fantasía democrática. ¿Cómo caracterizas la vida democrática en estos casos? ¿En Brasil, por ejemplo? Sí, Brasil y... Mira, en general... Me animaría a trasladarlo a otros países cercanos, limítrofes. Mira, en general yo diría de que hoy en día está todo en cuestión, el planteamiento sobre la democracia en todos nuestros países, ¿verdad? Porque lo que se ha demostrado, lo que se ha venido demostrando en los últimos tiempos, es el creciente papel de las grandes fortunas, los grandes conglomerados empresariales en modelar la vida política y las opciones electorales. El caso más flagrante, digamos, por haber ocurrido nada menos que en Europa, es el caso de Grecia. O sea, el electorado allá vota 62% en contra de un plan de ajuste que propone Alexis Tsipras, lo llaman al día siguiente, lo cita Angela Merkel con el presidente del Deutsche Bank, el Banco Central Europeo y el FMI, le pegan un par de cachetadas, lo mandan de vuelta a Atenas y dice tiene que hacer exactamente todo lo contrario. El tipo acepta. Y el problema es que el tipo aceptó. El tipo aceptó. Claro. Lo que pasa es que la correlación de fuerzas no le da, me parece a mí, no le da para más, porque ¿cómo resistís esa presión? Porque te dicen, te sacan del euro, digamos, ¿y qué hacen? Bueno, ¿sabes qué hace? Yo que hubiera hecho modestamente, Sí. no me quiero comparar con cifras ni con nada, ni sacar los dramatismos. Hubiera de la definido política. por abajo, Juan Carlos, ¿no? Si estaba en la final del mundial. Yo convoco al pueblo o me voy, pero no soy elegido por el pueblo para un programa de avanzada progresista contra la Unión Europea y después hago lo contrario. La verdad, hubiera preferido convocar a la sociedad. Y si la sociedad no responde de consumo con el 62%, vos decís, bueno, me voy. Era lo que yo suponía que él iba a hacer. Desgraciadamente no lo hizo. Seguimos hablando de Brasil, pero como les decíamos, hablar de Brasil es hablar de todo lo que nos rodea hoy, por lo menos en la región, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, Brasil, digamos, ahora vos me decías, ¿a dónde estoy mirando yo? Sí. Estoy mirando, por supuesto, Brasil y estoy mirando Venezuela. Que Venezuela es una batalla decisiva, porque si Venezuela llega a caer, primero, no va a ser una transición tipo pacto de la Moncloa. La caída del gobierno venezolano, el gobierno bolivariano, solo admite una comparación que es el derrumbe del régimen libio y el linchamiento de Gaddafi. Acá no hay, esto no va a ser una transición. Acabas de volver de Venezuela, ¿no? Sí, no va a ser esto. Y esto, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, todo el mundo lo tiene absolutamente muy claro. Acá es asalto al poder y linchamiento de la dirigencia chavista. No hay otra cosa. No es que va a haber un acuerdo. Y cualquier categoría de análisis que no tenga esto de fondo le va a pifiar. Le va a pifiar. Además, vos pensás una cosa, tenés el jefe de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, que es Julio Borges, yendo a entrevistarse con el Comando Supremo del Consejo del Comando Sur, que es el almirante Curtida, a decirle que vengan a invadir a Venezuela. Si esos tipos se meten en Venezuela, está la foto, o sea, no es que hubo un dime y direte, hay una foto que se los ve los dos sonrientes y Borges explicando que fue a pedir ayuda. Hay ayuda. una parte del establishment norteamericano, obviamente antichavista, furioso, sin embargo, le teme a una salida, yo diría, militar sangrienta, por el desmadre que implicaría en el conjunto del continente, entre ellos los millones y millones de venezolanos y colombianos que se derramarían por el continente, en fin, y un nuevo desequilibrio económico, ¿no? Pero bueno, no es más que una corriente de opinión. Ahora, le suma lo que dice los Juan ultramontanos y los halcones. Sumo, antes de que responda porque hay Carlos, la potencia, la reserva petrolera más grande del mundo, sí. Y eso es una tragedia a veces. Alguien que está escuchando y que incluso comparte con la lectura dice, bueno, pero ¿qué tiene Brasil que ver Brasil con Venezuela?
No, bueno, tiene mucho que ver. Me parece a mí que para la geopolítica global de Estados Unidos, ellos tienen como principio el control de Brasil. Y esto lo dijo Kissinger hace como 30 años, que cuando en aquella famosa frase que decía: para donde se incline Brasil, se inclinará América Latina. O sea, a un gobierno moderadamente reformista y que auspicie proyectos de integración supranacional como la UNASUR, la CELAC, etcétera, es absolutamente inaceptable para el gobierno de Estados Unidos, porque quiere decir darle ímpetus a proyectos que Estados Unidos considera inevitablemente hostiles a sus intereses nacionales. Por eso no soportaban a Dilma, a pesar de su segundo gobierno tibio, digamos. Absolutamente. No, para ellos era inconcebible. Juan Carlos, el gabinete que le impone el golpe de mercado a Dilma era un gabinete ultra ortodoxo económico, pero no es suficiente. Ellos necesitan ahí tener un virrey, ¿te das cuenta? O sea, alguien que sea absolutamente leal. Y este era bastante. Fíjate que autorizó la realización de una operación, de un entrenamiento militar en el triángulo noreste de la Amazonía, el triángulo que limita Colombia, Perú y Brasil, con presencia de tropa americana. Va a ser la primera vez en la historia que tropas de los Estados Unidos ponen su planta en la Amazonía. Y este lo concedió porque era un artículo de fe para los militares brasileños. Ninguna potencia extranjera, y menos Estados Unidos. Había un fondo nacionalista. Este lo tiró por la borda. Vamos a ver ahora si esa operación se realiza. Es en noviembre. Incluso se habló de que invitarían al gobierno argentino también para cooperar, pero los tres ejes de esa operación eran Colombia, Perú y por supuesto Brasil como país anfitrión. Brasil invitando a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ya seguimos charlando con Atilio Borón sobre Brasil y la región. Te adelanto una consulta. Hoy leí una nota, creo que de Alfredo Serrado Mancilla, me puedo equivocar, en varias notas de opinión que hoy hay sobre el tema Brasil, y decía, o caracterizaba estos personajes que llegan no con la legitimidad, pero para cumplir con determinado objetivo en el plazo más corto posible. Y acá podemos meter a Temer y podemos meter a varios más. Y digamos, a Macri, ¿no? Por ejemplo, yo lo metería también. Te quiero preguntar por la funcionalidad y qué rol en la historia tendrán y cómo se continúa, porque lo que él dice es lo que en realidad hoy O Globo está queriendo elegir es a quién va a continuar con el mismo programa económico, pero sin todo lo que ha perdido legitimidad el trabajo sucio de Temer. En un ratito me contestás. Dale. Dalcis, por supuesto, con su definición, pero me quiero quedar en dos cosas de Fantino. Primero, no te metas ahí, por el tema de la no democracia en Venezuela. Y el otro, déjame pensar como tenista, le dice, y le hace una pregunta aparentemente tratando de equipararse con el resto de su audiencia. Si hay una subestimación de la sociedad argentina, transformada en televidente de cosas pavas, que a mí me espanta a la hora de dar en la tecla con los análisis sobre estas cuestiones, Atilio. Bueno, es que es la gran desinformación programada que hay sobre Venezuela. Mira, yo llegué llegué a Venezuela el jueves de la semana pasada, regresé el domingo, estuve 3 días. El domingo era el Día de la Madre, allá en Venezuela. Yo llegaba, mirá que leo toda la prensa de allá, etcétera, y sabía de que lo que dice la prensa hegemónica es mentira, pero pensaba que había una situación que iba a ser complicada en Caracas, etcétera. Absolutamente nada. Te digo más, los negocios, la gente yendo todos a comprar para el Día de la Madre, llenos de gente que iban a comprar los regalitos para el Día de la Madre. Entonces, ahora, ¿cuál es la clave de todo esto? Mira, Venezuela tiene 335 alcaldías, está dividida en estados y los estados en alcaldías, de las cuales la derecha controla 19. Los disturbios se producen ahí. ¿Por qué se producen ahí? Porque están amparados por el alcalde, por la policía de la alcaldía, por todo eso. Es como si vos dijeras, mira, en Buenos Aires hay grandes disturbios en Recoleta, en Barrio Norte y en Belgrano, ¿verdad? Y ahí tenés las famosas guarimbas, o sea, las barricadas con francotiradores que irán a matar. Pero en Almagro, en Valvanera, en San Cristóbal, en San Telmo no pasa absolutamente nada. En el microcentro entrás, salís, volvés, circulás, te metés, el subte funciona. Eso es Caracas. Lo vi yo, no es que me la contó alguien. Pero claro, la imagen que transmiten los medios es la de una hecatombe.
tengo que reconocer que el manejo mediático que ha hecho la derecha allá en Venezuela, que en realidad es la derecha norteamericana, los que están manejando esto básicamente son los americanos con alta tecnología, ¿verdad? Es fenomenal, porque te agarran una manifestación de 500 tipos y con un adecuado juego de cámara te da la impresión de que hay 50.000 personas ahí. Ya lo habían hecho en el intento de golpe, ¿no? Pero claro. ¿Recuerdan? La revolución no será transmitida, claro. Esto lo muestra perfecto. Entonces, yo creo que por eso hay que tener mucho cuidado con la información. Hay mucha carne podrida, como se dice en el medio periodístico de Venezuela. Y además, en relación a lo que decía así, yo quiero decir lo siguiente: la democracia venezolana es muy superior a la de la mayoría de los países de América Latina. Tiene instituciones constitucionales. Acá Martino te diría, no te hagas pegar, Atilio. No, no me importa que me peguen, No, digamos, pero tiene mecanismos de participación que no existen. Claro, pero escúchame, tenés... La reforma constitucional, Claro, la reforma constitucional es fenomenal. Todo, escúchame, aún constitucionalistas de derecha en Estados Unidos y en Europa te dicen que la constitución bolivariana es un modelo de constitución para el siglo XXI, no solo por los derechos a la naturaleza, sino por la devolución del poder constituyente al pueblo, cuando le da la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio a mitad de mandato. Sí, que Chávez lo sufrió y luego triunfó. Que Chávez lo sufrió. Y además el poder de las comunas, ¿no? El poder de las comunas, o sea, son constituciones que desde el punto de vista del perfeccionamiento de la calidad democrática son muy superiores. Ahora, ¿cuál es el problema en Venezuela? Que hay un sector que quiere vivir en democracia y hay otro que no quiere. Y no hay diálogo posible. Fíjate que la cosa curiosa... Pero no se dice con esa... No, bueno... Se acusa al otro de antidemocrático. Sí, absolutamente. Cuando la cosa es al revés. Porque además Maduro te propone, bueno, hagamos una constituyente. Fíjate que es una jugada muy audaz, porque se juega el todo por el todo para evitar una guerra civil. ¿Sabes quiénes son los que impugnan la constituyente ahora? Fede Cámaras, los empresarios, los grandes empresarios, el Partido Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, cuestionó como inconstitucional el llamado a una constituyente y, agárrate bien en la silla, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Y entonces yo me puse a investigar un poco eso con los amigos allá y dije, pero ¿cómo es posible estos tres? Me dijeron, mira, son los mismos tres grupos que en el año 99 presentaron una demanda judicial ante la Corte vetando la iniciativa de Chávez de llamar a una constituyente. O sea que hay 20 años, 18 años de continuidad de estos grupos que no quieren saber nada con armar una constituyente, porque saben de que eso moviliza al pueblo, lo concientiza, plantea un debate, y lo que es indignante es que en América Latina haya voces que acusan, ¿verdad?, al gobierno bolivariano, por ejemplo, el caso de Chile, por la vía de su canciller Heraldo Muñoz, pretendiendo dar lecciones de democracia y de constitución a Venezuela, siendo que en Chile ninguna de las tres constituciones que tuvo ese país, ni una fue votado por los pueblos de Chile, jamás fue hecha bajo gobierno democrático, todos fueron bajo gobiernos de facto. Y sin embargo, vos lo ves a Heraldo Muñoz con el dedo levantado diciéndole a los venezolanos que tienen que modificar la Constitución, cuando él es producto de la Constitución pinochetista que no tuvieron las agallas de cambiar. En Chile nunca se hizo una convocatoria a una asamblea popular constituyente en más de 200 años de historia. Entonces, ¿cómo puede esa gente venir a darle lecciones de democracia a un país que además, desde que llega Chávez al poder, convocó a 20 elecciones, ganó 18, aceptó las dos la derrota en las dos que perdió, mientras que la oposición no aceptó la derrota en ninguna de las 18 que perdió? Atilio, la paradoja es que esto que contás parece ser el centro de cualquier discusión acerca de Venezuela, acerca de toda la vida democrática en nuestra región. Y sin embargo, es lo menos tematizado. Esto no está en agenda, esta discusión no está en agenda de ninguna manera. Para nada. Bueno, por eso yo vine a este programa sabiendo que íbamos a hablar de este tema. La verdad que lo felicito por tratar de instalar el tema. El tema de la fragilidad de las democracias hoy, verdad que han sido secuestradas por los mercados, un tema de una enorme gravedad, porque priva a los pueblos finalmente del único instrumento. Yo te digo una cosa, si las cosas siguen este curso, y si en Venezuela llega a haber un desenlace violento modelo Libia, yo lo que anticipo es rápidamente un resurgimiento del tema de la vía armada
pero una vía armada mucho más virulenta que la tuvimos en los años 60, 70, para todos aquellos que queremos un cambio. Hay actores políticos que... No, pero van a surgir. Te digo, yo estoy viendo lo que me está pasando a mí, estoy haciendo un ejercicio de introspección. Yo he pastado fuerte a la cuestión democrática. A Fantino le agarró un infarto, sí. No, ¿no? Pero escúchame, pero la historia tiene que servir como elemento de aprendizaje. Es decir, yo he apostado fuertemente a la posibilidad de hacer realmente un proyecto gradual de reformas profundas en nuestros países. Estamos llegando a la conclusión de que la derecha es tan recalcitrante que no te deja. Bueno, entonces yo... ¿Sabes a quién cito? No hace falta citar a Marx, a Lenin, lo cito a John Kennedy. Cuando John Kennedy dijo, aquellos que hacen la reforma imposible tornarán inevitable la revolución. Ojo con eso que dijo Kennedy, que no era ningún tonto. Pero para eso tenés que tener hegemonías en la calle que busquen eso. La verdad es que hoy en... No, hoy no todavía, pero yo te digo, el escenario es, suponete que violentamente lo sacan a Maduro del juego, y Venezuela se te convierte en una especie de Estado 51 de la Unión Americana. Y después te explico por qué puede ser eso. ¿No es cierto? Que lo sacan hacia los golpes a Evo, o tiene una derrota electoral, digamos, manipulada, etcétera. Bueno, ¿qué alternativas les quedan a los pueblos para cambiar? Y va a empezar a surgir una conciencia en donde la gente va a pensar de que hay que utilizar otro camino. Nos queda un minuto, Atilio, 10:49. Te quiero preguntar por el rol de estos personajes que llegan y que en muy poco tiempo y sin respetar efectivamente los caminos democráticos, constitucionales, vía decreto, que es constitucional pero no es legítimo, digamos, intentan meter reformas estructurales, pero en el menor tiempo posible. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la función? Bueno, termina en el ostracismo. Dado que es en un minuto, tengo que ser muy, muy extremo. Yo creo que la función de ellos es romper todo lo que se hizo antes, y por eso yo te diría que a Macri no le importa ganar o perder las elecciones de octubre. Pero él sabe que termina, él personalmente termina en las páginas más oscuras de la historia. Pero hay dos historias, está la historia de los vencedores y la historia de los vencidos. En la historia de los vencedores figura como el personaje maravilloso que enfrentó a toda la oposición populista, radical, de izquierda, etcétera, e hizo las reformas que había que hacer, se sacrificó, se jugó por un programa que no era aceptado por el pueblo, pero volvió a ser la Argentina que era de antes, privatizada, desregulada, lo que llama volver a la normalidad. Volver a la normalidad. Entonces, ¿en qué libro de historia va a salir condenado? ¿En el que escribís vos, Pablo, el que escribo yo, Juan Carlos, o Nati, digamos? Pero en los grandes libros de historia, es un patriarca, el fundador de la nueva Argentina. Y Temer, fíjate que hay un dato, y con esto redondeo y termino. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional sobre Brasil, ¿no es cierto?, que salió hace cosa de una semana, un poquito más, en donde muy preocupados por la inestabilidad política, precisamente, pero lo fundamental es la continuidad de las políticas económicas que se habían empezado a implementar en el gobierno de Temer. Entonces no importa si Temer termine como un bandido o como lo que sea o como un antidemocrático, en la medida que cumplan esa función para un imperio que está muy amenazado, porque es el otro tema que habría que hablar largo. Es decir, Estados Unidos es un imperio muy amenazado en este momento, con una crisis de gobernanza fenomenal, con una crisis de liderazgo enorme, si no, no estaría Donald Trump al frente, y ante ese peligro, la reserva estratégica, como lo dijo Fidel, y la retaguardia estratégica, como lo dijo Fidel y el Che, es América Latina, y van a hacer cualquier cosa para imponer esos gobiernos acá, no importa que pierdan las elecciones, con tal de que hagan la tarea. Atilio, es un lujo tenerte para charlar así mano a mano, en presencia, y te agradecemos el viajecito del domingo a la mañana. No, es un placer para mí debatir estas ideas tan importantes que ustedes proponen. ¿Madrugás los domingos a la mañana, Atilio? Sí, en general. ¿O dormís? Sí. No, yo no duermo nunca, casi no duermo, ya dormir es casi una utopía para mí ahora. Atilio Borón, charlando con nosotros, nos queda por supuesto todavía algo más en el programa, 10:52.